Hola, buenos días. Mi nombre es Itzel Andrea Leiva Acuña y les voy a presentar mi trabajo final de la materia Radiología Dental impartido por la maestra Rebeca Soto. Primero que nada, la cavidad bucal o la boca es la primera parte del canal alimentario. La boca está formada por partes blandas, que es el paladar, suelo de la boca, carrillos, labios y lengua, y por partes duras, que son los dientes. La boca está compuesta por paredes o límites. La pared anterior está formada por los labios, presenta una porción muscular central recubierta externamente por piel y por dentro por una mucosa. El labio es un repliegue musculocutáneo membranoso y los labios son la puerta de entrada del aparato digestivo y pues la apertura anterior de la boca. La pared o límite posterior es un orificio irregular llamado istmo de las fauces. Esta comunica la boca con la faringe y es la porción más estrecha y posterior de la cavidad bucal. La forma que tiene el istmo de las fauces es una forma irregular y establece la comunicación entre la cavidad bucal y la cavidad bucofaringea. Los límites laterales o paredes laterales están formadas por las mejillas. La mejilla o cachete es cada una de las dos prominencias que hay en el rostro humano debajo de los ojos. La pared superior está formada por la bóveda palatina o el paladar duro. El paladar constituye la pared superior o techo de la cavidad oral. El paladar se divide en la bóveda palatina, paladar óseo y el paladar. Y en el centro y en la parte más posterior e interna del velo del paladar de la boca, también se le conoce como campanilla. Y el velo ingresa forma líquido sobre la boca, en la lengua es muy situada en el interior de la boca. La lengua es simétrica y posiciones muy importantes como la habla, percepción del gusto y dilución. El diente, los dientes son estructuras del diente meso y endémico, que componen los huesos maxilares mandibulares, para la garganta, son y cadenas premolares y los externos. Primera anatomía dental. La se define como la parte del diente que se proyecta por encima de la encía o línea gingival y que se encuentra cubierta con esmalte. Su función está relacionada con la masticación en los dientes anteriores como los superiores e inferiores. La superficie crustácea desempeña como un borde cortante que permite filtrar y desmenuzar los alimentos. Y la corona varía según la forma. La corona varía forma según el diente. Ya que un diente molar no va a tener la misma corona que un diente incisivo, por ejemplo. El cuello es una porción delgada ubicada debajo de la cara y el área correspondiente es muy final. Después está la de la porción del diente de la primera está en la vía de su función es acceder a la relación lingual y tal cual el maíz sería de los latinos tienen una sola. Los pulgares también realizan las raíces y además están conformados por 2 o 3 raíces. La posición dental. Primero, el esmalte es una sustancia blanca compacta y muy dura de origen ectodérmica. Este cubre y protege la dentina de la corona del diente. El esmalte está compuesto por un 96% de materia inorgánica, hidroxiapatita y un 4% de materia orgánica y agua. Después, otra composición es el cemento, es una capa de tejido de hueso cuya función es cubrir la raíz de un diente. Es de color amarillento, carece de sensibilidad de estímulos y es flexible en comparación con la dentina, por lo que recibe la inserción de las fibras que sostienen al diente dentro del alveolo. La dentina es un tejido de origen mesodérmica que constituye la estructura esquelética del diente, formando la parte interna de la raíz y de la corona. Está cubierta por esmalte en la mayoría de las partes expuestas del diente y por el cemento en la parte implantada en el hueso. La dentina forma el volumen principal del diente. Está compuesta por 70% de tejido inorgánico formado por cristales de hidroxiapatita y 30% de materia orgánica, proteínas de colágeno. Después la cavidad pulpar. Aquí está una imagen que nos representa toda la composición y las partes. La cavidad pulpar se refiere a la cavidad central de los dientes, cubierta por dentina y se extiende de la corona al ápice de la raíz. La pulpa es el tejido suave en la cámara central y consiste de tejido conectivo que contiene nervios, vasos sanguíneos, linfáticos y en la periferia odontoblastos. Ahora, el hombre desarrolla dos conjuntos de dientes.
los deciduos y los permanentes. Usualmente los dientes no son visibles al momento de nacer. Es hasta los aproximados 6 meses cuando aparece el primer diente deciduo. Es un incisivo central inferior y es cuando aparece a los 6 meses. Y en la dentadura decidua, lo que tenemos aquí es una dentadura, en esta imagen es una dentadura decidua. Aquí se puede observar que no hay dientes premolares. Los tipos de dientes. Hay 4 tipos de dientes en el arco dental humano: incisivos, caninos, premolares y molares. Los vamos a clasificar por dientes anteriores y posteriores. Primero, los anteriores son los que están ubicados en el frente del arco dental, mirando hacia el exterior de la boca, en la sección donde se ubican los labios. Se clasifican dentro de este grupo los incisivos centrales, los laterales y los caninos de cada cuadrante para los 2 tipos de dentición. Y los dientes posteriores son los que se ubican en la parte lateral de la boca, donde se encuentran las mejillas, después de la curva que forma la arcada dental e inmediatos a los caninos. Los premolares y molares forman parte del grupo de los dientes posteriores en la dentición permanente, mientras que la dentición decidua solo consta de 2 molares. Como les mencioné pues anteriormente, en la dentadura decidua no hay premolares. Ahora los dientes anteriores, los incisivos, tanto en la dentición permanente como en la decidua los encontramos. Va a haber 2 incisivos en cada cuadrante. La función principal de estas piezas es la de cortar alimentos. Como su nombre lo dice, tiene un borde incisal. Y los caninos sirven para sujetar y desgarrar los alimentos, complementando la función de los incisivos. En las 2 denticiones se presentan 4 caninos, uno en cada cuadrante, posicionándose al costado distal del segundo incisivo y marcando la curvatura de la arcada dental. En los dientes posteriores encontramos los premolares. Estos se sitúan hacia el costado distal del canino y antes que los molares, por eso obviamente se llaman premolares. En cada cuadrante de la dentición permanente se encuentran 2 premolares. Son los primeros dientes encargados de la trituración de los alimentos por medio de sus 2 cúspides que forman la superficie oclusal y masticatoria o masticatoria. Los molares forman parte del grupo de los dientes posteriores y son los que complementan la arcada dental. En total, son 12 piezas en nuestra dentición permanente, 3 en cada cuadrante e inician su secuencia hacia el costado distal de los segundos premolares. Se les denomina primero, segundo, tercer molar según su posición, siendo los primeros los más cercanos al plano sagital. Y los molares son los dientes más grandes de todos y pues su función es triturar y moler los alimentos. Ahora les voy a hablar sobre los exámenes intraorales. El examen radiográfico intraoral es una inspección radiográfica intraoral de los dientes y las estructuras adyacentes. Los exámenes intraorales son la base de la radiografía dental. Podemos encontrar diferentes tipos de exámenes intraorales. Son los periapicales, interproximal y oclusal. Cada uno de estos exámenes tiene un fin determinado y requiere el uso de un tipo específico de receptor de imagen y una técnica. Primero, el examen periapical. Su propósito es que se utiliza para examinar el diente completo, corona y raíz y hueso de soporte. El tipo de receptor de imagen es un receptor periapical y la técnica pueden ser 2, técnica en paralelo y la técnica de la bisectriz. El examen interproximal, el propósito de este examen se utiliza para examinar las coronas de los dientes superiores e inferiores en una sola imagen. El tipo de receptor de imagen que se va a utilizar es de aleta de mordida.
El receptor de aleta de mordida tiene una ala pestaña que se inserta en él. El paciente muerde en la aleta para estabilizar el receptor. Y la técnica que se va a utilizar es la técnica de aleta de mordida. Ese examen es útil para examinar las superficies adyacentes del diente y la cresta del hueso. El examen oclusal, su propósito es que se utiliza para examinar grandes áreas del maxilar o de la mandíbula en una sola imagen. El tipo de receptor de imagen es el receptor oclusal, se utiliza en el examen oclusal. Como el término oclusal sugiere, el paciente ocluye o muerde el receptor entero. La técnica oclusal se utiliza en este caso. Los criterios diagnósticos para las radiografías intraorales es una densidad óptima, contraste, definición y detalle. Reducir la mayor distorsión posible. Las imágenes periapicales deben mostrar coronas y raíces completas. Las imágenes de aletas de mordida deben mostrar contactos abiertos. No debe de haber solapamiento. Ahora les voy a hablar sobre las técnicas. La técnica paralela, también conocida como la técnica de extensión paralelo, XP, técnica en ángulo recto y técnica de cono largo. Este es un método que puede ser utilizado para exponer los receptores de imágenes periapicales y aleta de mordida. La técnica paralela se basa en el paralelismo, y es la técnica que produce una imagen más próxima a la realidad. Los principios de la técnica paralela son tres. El receptor se coloca en la boca en paralelo al eje longitudinal del diente que se está radiografiando. El rayo central del haz de rayos X se dirige perpendicular en ángulo recto al receptor y el eje longitudinal del diente. Un dispositivo de las debe ser utilizado para mantener el paralelismo del receptor con el eje longitudinal del diente. El paciente no puede sostener el receptor de esta manera. Los receptores utilizados para la técnica paralela. El tamaño del receptor intraoral usado para la técnica paralela depende de los dientes que son radiografiados. En las regiones anteriores se utiliza un receptor tamaño 1, estrecho para la en el paladar, sin doblar. El tamaño se coloca siempre con la porción más larga del receptor en dirección derecho vertical. El tamaño 2 se pone siempre con la porción larga del receptor en una dirección oblicuo horizontal. Reglas para la técnica paralela son 5 reglas: colocación del receptor, posición del receptor, angulación vertical, angulación horizontal, exposición del receptor. Otra técnica es la técnica de la bisectriz, también se conoce como la técnica del ángulo de la bisectriz o técnica de la bisectriz del ángulo. Es otro método que puede ser utilizado para exponer las imágenes periapicales. Está en un sencillo principio conocido como la regla isométrica. La regla isométrica establece que dos siembros son iguales si tienen dos lados iguales y comparten un lado en común. En la estabilización del receptor, en la técnica de la bisectriz, los dispositivos de alineación de las pueden ser utilizados para posicionar y estabilizar el receptor. Los dispositivos que se pueden utilizar para alineación de las, que son para, esos se colocan dentro de la boca y son para mantenerlo en una posición. Es el Rinbai, y existen otros en el mercado, como el S-Grip Receptor Holder y otros. Los receptores utilizados en la técnica de la bisectriz. Un receptor intraoral del tamaño 2 se utiliza con la técnica de la bisectriz. En la zona anterior, un receptor de tamaño 2 siempre se coloca con la parte larga del receptor en dirección vertical derecho. En las regiones posteriores, un tamaño de receptor 2 siempre se coloca con la parte larga del receptor en una dirección horizontal, de lado. La técnica de aleta de mordida también se le conoce como la técnica interproximal. Este es un método usado para examinar las superficies interproximales de los dientes. Los principios de esta técnica son tres. El receptor se coloca en la boca en paralelo a las coronas de los dientes de ambos maxilares. Y se estabiliza el receptor cuando el paciente muerde la pestaña de la aleta de mordida en el dispositivo de alineación de las de la película de rayos X.
Y en tercero, el radio central de las de rayos X se dirige a través de los contactos de los dientes usando una angulación vertical de más 10 grados. Los tamaños de los receptores en la técnica de aleta de mordida es el tamaño 0. Este se utiliza para examinar los dientes posteriores de niños con dentición primaria. Este receptor se coloca siempre con la porción larga del receptor en una dirección horizontal oblicua. El tamaño 2 se utiliza para examinar los dientes posteriores en adultos y se puede colocar horizontalmente o verticalmente. El tamaño 3 es más largo y estrecho que el receptor de tamaño estándar 2 y se utiliza solamente para las exposiciones de aleta de mordida. Un receptor se expone en cada lado del arco para examinar todas las áreas de contacto de los premolares y molares. Un receptor tamaño 3 se coloca con la porción larga del receptor en una dirección horizontal. Y la técnica oclusal, esta técnica se utiliza para examinar grandes áreas del maxilar o de la mandíbula. La técnica oclusal es una técnica radiográfica complementaria. Esta se suele usar en combinación con imágenes periapicales o de aleta de mordida. Los principios: cuando se utiliza película, se coloca con el lado blanco hacia el arco que se está exponiendo. El receptor se coloca en la boca entre las superficies oclusales de los dientes superiores e inferiores. Y el último, el receptor se estabiliza cuando el paciente muerde suavemente en la superficie del receptor. El procedimiento paso a paso para la exposición de imágenes oclusales incluye la preparación del paciente, del equipo y métodos de colocación del receptor. Antes de exponer ningún receptor oclusal, los procedimientos de control de infecciones son obligatorios, ya que pues debe ser un área limpia y libre de infecciones. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.